El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en el webinar titulado Continuidad de negocios bajo la ISO 22301. Este es el 17º de una serie de webinars que se han venido realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestros objetivos es facilitar el acceso de la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas y calidad. Este webinar será impartido por el Dr. Enio Peraino Mejía, representante de Icontec Internacional, en el químico farmacéutico, y cuenta con máster en Administración de Empresas, Sistemas Integrados de Gestión por el Instituto Europeo de Posgrado de España, y en Seguridad Industrial y Protección Ambiental por la Universidad Europea de Monterrey. Es auditor líder en Sistemas Integrados de Gestión por parte de Icontec Internacional en las ISO 9001, 14001, 45001 y 13485. Ha realizado auditorías en diferentes países, como podemos mencionar México, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, entre otros. Podemos destacar que es miembro del Comité Técnico Nacional de Gestión y Aseguramiento de Calidad, INACAL Perú, desde el año 2012. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Nacional Agraria Molina y en Icontec. Si tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de la ponencia a través del enlace que se les estará publicando en el chat. Cedemos la palabra al doctor Enio. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Gracias por participar. Nos vemos nuevamente después de algunos días que estuvimos trabajando el tema de gestión de riesgo con enfoque en la norma ISO 31000. Bien, como decía Mónica en la presentación, hoy día corresponde trabajar estos 45 minutos en relación a lo que es la continuidad del negocio. Ahora sí con la norma de requisitos, con la norma de certificación, que es ISO 22301. La norma se llama Seguridad y Resiliencia, sale del comité específico de ISO que tiene que ver con seguridad y resiliencia organizacional, y se añade el término continuidad del negocio, ¿no? Pero para ser, digamos, más explicativos con este enfoque, le hemos puesto pues a la presentación la continuidad del negocio, ¿no? Pero el nombre en sí mismo es el de la resiliencia organizacional y la seguridad. Vamos a seguir en el orden del riesgo, vamos a seguir, digamos, con el enfoque en riesgo. Tomamos como base la gestión de riesgo en sí misma para comenzar a hablar de la continuidad del negocio. Aquí ya los temas son un poco más, digamos, prácticos para efectos de una gestión operacional, ¿no? Solo para recordar, los sistemas de gestión tienen varias formas de abordaje. La principal, obviamente, está con el enfoque en el desempeño, es decir, que los objetivos de los negocios se puedan cumplir en un mediano, un corto y un largo plazo. Pero también hay unos riesgos operacionales que pueden impactar en el negocio. Entonces, esos riesgos operacionales son los que también se pueden abordar desde el enfoque de esta norma. Vamos a pasar a definir los objetivos de esta sensibilización. Vamos a presentar los lineamientos de la norma, explicar los conceptos que trae en sí misma la 22301, hacer una explicación rápida de lo que pudo haber pasado con 22301 hoy con el contexto de crisis. Esta norma tiene edición del 14 de septiembre del 2019, es una norma que ha pasado a actualización en septiembre del 2019. La versión anterior era la del año 2012. Esta norma tiene muy pocas certificaciones a nivel mundial. Las empresas, digamos, no tienen como esta, vamos a llamarle así, esta cultura, estas estrategias de hacer inversiones en certificarse por una tercera parte totalmente independiente esta norma de requisitos.
Sin embargo, es una norma que aplicada a la realidad que hoy vivimos, pues va a servir, definitivamente va a ayudar. Alguna vez tuve la oportunidad de llegar a una empresa que por otros esquemas de trabajo, sin embargo, tenía una certificación 22301 y su enfoque siempre fue muy predictivo, muy preventivo y muy enfocado en los riesgos. Entonces, vamos a poner también algunos casos de éxito relacionados con 22301. No solo para efectos de esta crisis, sino también para otros efectos que podrían tener en sí mismo situaciones de muy alta peligrosidad o de muy alto riesgo dentro de las operaciones. El enfoque estratégico, como ya vimos la semana pasada, nos obliga a introducir dentro de nuestro direccionamiento estratégico la gestión de riesgo. Y en ese direccionamiento estratégico también habrán algunos riesgos que necesitan tener un mucho mayor control porque en buena cuenta nos pueden hackear, digamos, nuestra operación y ponernos, digamos, fuera de la oportunidad de entregar productos o servicios como lo estamos viendo, por ejemplo, con esta pandemia a nivel, por ejemplo, de universidades, de colegios que se han tenido que ver paralizados y como conversábamos antes de empezar la sesión de hoy día, veíamos que los países ya comenzaron, digamos, a aperturar las operaciones. Entonces, en esta continuidad que le queremos dar hay que pensar en nuestros productos y en nuestros servicios también, ¿no? Hay casos de éxito que por ahí les vamos a mostrar un caso de éxito que a mi parecer fue muy bueno, muy explicativo post un terremoto, ¿no? Y obviamente vamos a presentar recomendaciones efectivas para que ustedes puedan llevar esto a su operación. En estricto, la continuidad del negocio es una capacidad, tiene que tener una demostración incluso matemática, una demostración incluso absoluta de qué tan buenos podemos ser para continuar con la entrega, y aquí la palabra clave, entrega de nuestros productos o servicios a los niveles predefinidos aceptables después de un evento perjudicial. Los eventos perjudiciales, los eventos peligrosos nos llevan a situaciones peligrosas y nos llevan a situaciones de alto riesgo. Estos eventos perjudiciales podrían ser, por ejemplo, estos que pueden ver ustedes en la foto. Nuestros negocios, nuestros países, nuestros ministerios, nuestras operaciones se pueden ver afectadas por situaciones, digamos, de izquierda a derecha, ataques terroristas, incendios que pasan de ser emergencias que no podemos contener y suben a contingencias que ya no podemos contener, lo que hemos visto en Australia, lo que hemos visto en Brasil, lo que hemos visto en Chile, países que han tenido grandes problemas por ejemplo, estos incendios forestales, ¿no? Tenemos la figura del CDC, la foto electrónica del COVID, ¿no? Del SARS-CoV-2, perdón, ese es el nombre del virus, es la foto electrónica que el Centro de Enfermedades de Estados Unidos tuvo, digamos, a mostrar al mundo cómo era la configuración de este virus, que hoy día nos está generando una pandemia que obviamente ha generado mucha paralización en los negocios, ¿no? Lo que pueden ver ahí es un edificio que se hizo llamar el Titanic, que es un edificio en Chile que después del terremoto del 2010, digamos, tuvo un evento muy, muy grave en su infraestructura. La parte de abajo es un volcán al sur del Perú, es un volcán que está activo, es un volcán que, digamos, cada cierto tiempo se activa y pone una determinada región muy pegada a la zona agrícola, muy pegada a la zona minero-metalúrgica, las ponen en cuarentena, las ponen alertas, ¿no? Lo que le sigue es una inundación, nosotros le llamamos aquí un huaico, digamos, grandes eventos por lluvias, por ejemplo, que paralizan carreteras, cierran vías, entonces hay problemas de comunicación de personas, traslado de personas, materiales, minerales, suministros, en fin. Y lo que vemos ahí es el terremoto de Japón, las vías, cómo pueden, digamos, colapsar frente a estos eventos. Entonces, en 22301 lo que buscamos es justamente identificar estas situaciones, estos eventos peligrosos que nos puedan paralizar el negocio. La idea, repito, es seguir entregando nuestros productos y nuestros servicios de manera efectiva. La continuidad del negocio, entonces, es una gestión. Ya sabemos que nuestra herramienta clave aquí es hacer un PHBA, es planear, hacer, verificarlo y, por supuesto, echarle ciclos de mejoramiento también. Entonces, esta gestión de continuidad del negocio también tiene características estratégicas, es decir, este proceso, el que lidere este proceso de continuidad del negocio podría ser perfectamente también la alta gerencia. Como vamos a ver, no a todo le podemos hacer una continuidad del negocio, no todas las situaciones son peligrosas.
Tampoco tenemos todos los recursos estadísticamente hablando, o en un flujo de caja presupuestal tampoco le podríamos hacer continuidad del negocio a todo. Entonces, este proceso es integral y les permite a las empresas pequeñas, medianas, grandes o muy grandes, una multinacional, por ejemplo, identificar esas amenazas potenciales. Ya sabemos que pueden ser contextuales de manera interna y contextuales también de manera externa, ¿no? Y que estos impactos que recibimos como amenazas podrían causar en nuestras operaciones de negocio. No podemos, y ya lo habíamos conversado la semana pasada, no podríamos decir que los eventos no son posibles. Por el contrario, siempre hay que asumir que son posibles. Y hay que demostrar, ahora sí, a través de un análisis, una identificación, una evaluación, una valorización matemática de qué tan probable es. Entonces, las situaciones hoy día son posibles, por supuesto que son posibles, pero también pasa por una identificación clara de qué cosa es probable que nos podría ocurrir. Esto es un mapa de procesos, esta es la identificación efectiva de nuestra traducción de nuestras empresas, ¿no? Yo trato de hacer una analogía con unos rayos X, ¿no? Cuando uno toma unos rayos X a una persona, pues sale las partes gruesas de un cuerpo, de una pieza anatómica, del brazo, del esternón, en fin. Y eso para nosotros sería perfectamente un organigrama, sería algo muy rápido de entender. Pero cuando ya vamos a hablar de mapa de procesos, o cuando hablamos de mapeo de procesos, o cuando hablamos de identificación de procesos, ahora sí estamos bajando ya a una tomografía, algo mucho más específico, que nos permite identificar cuáles son las entradas de mis procesos, los resultados que esperamos, los controles, los indicadores, y a eso le llamamos un mapa de procesos. Puede tener varios niveles, podemos pasar de algo muy simple, como lo que estamos viendo, donde puedo haber algunas interacciones y algunas interrelaciones, ¿no? Muy básicas quizás, pero ya me permite tener esta identificación. Y ya luego podríamos tranquilamente pasar una resonancia magnética, o sea, algo mucho más profundo. Podríamos ir hasta identificar procesos nivel 2, nivel 3, subprocesos, actividades, tareas dentro de mis procesos. Entonces, se muestra aquí un mapa de procesos y caen estas preguntas, como decíamos la clase pasada, que alta gerencia debería tener siempre en el escritorio. Es decir, ¿a qué le voy a hacer un plan de continuidad del negocio? Repito, es poco probable que una empresa ponga muchos recursos para hacer continuidad del negocio que algo que es una situación peligrosa. Estadísticamente demostrada, claro está, pero que es una situación peligrosa. No es, digamos, un evento que nosotros podríamos tener muy específico y muy claro. Entonces, no hay recursos, menos aún en estos momentos, como para ponerle al negocio. Entonces, las preguntas que quedan sueltas son, ¿cuál es el proceso más costoso? ¿Cuál es el proceso que se lleva gran parte del flujo de caja? ¿Cuál es el más complejo de todos? ¿Cuál es el más crítico de todos? Los de cadena de valor, los procesos operacionales, los procesos misionales, los que hacen posible la entrega del producto o el servicio, donde están las máquinas más caras, por ejemplo, donde está la materia prima más cara, más escasa, por ejemplo. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el proceso más grande, el más complejo que podamos tener, el que nos ocupa gran parte de nuestro día? ¿Cuál es el que tiene la mayor cantidad de personas? ¿Qué proceso? Por ejemplo, las plantas de confecciones de ropa, ¿no? Hay grandes números de personas confeccionando ropa, por ejemplo. Entonces tienes, digamos, batallones completos de 20, 30 personas, 50, 100 personas haciendo tejeduría, haciendo hilandería. Entonces, estos procesos con grandes personas, pues también valdría la pena evaluarlos para ver si les abrimos un plan de continuidad. ¿Dónde está la mayor cantidad de información? Hoy, después de estos episodios de pandemia, definitivamente los procesos informáticos, los procesos de gestión de tecnología de la información, los procesos TIC, son los que han, digamos, salido a la palestra, son los procesos que hoy sabemos nos han dado, digamos, grandes luces de lo que podríamos hacer con buenos procesos de orden tecnológico. Entonces, a veces ahí está acumulada la mayor información, la mayor cantidad de información. Entonces, justamente es ahí donde aparecen estos riesgos de vulnerabilidad que hablábamos recientemente. Entonces, también valdría la pena ver si se cae, si hay un terremoto, un incendio, un ataque terrorista, un vandalismo, una gran inundación. ¿Dónde están nuestros data centers? ¿Dónde está nuestra información para poderle hacer un plan de continuidad? Y lo último que podríamos preguntarnos es dónde está la mayor cantidad de datos confidenciales. Hoy sabemos que ya
es evidente y inminente que va a haber una vacuna en 3 o 4 meses. Ya eso se sabe, eso ya están los trámites incluso en el FDA de Estados Unidos, hay pruebas que se están haciendo en China, ya hay un par de multinacionales farmacéuticas que han anunciado ensayos en Centroamérica y Sudamérica. Sabemos que Brasil va a ser el país donde se van a probar la mayor cantidad de vacunas en fase 3 y 4 con seres humanos. Entonces, imagínense ustedes dónde estará guardada la fórmula de esa vacuna. Entonces, eso es lo confidencial. ¿Dónde podemos hacer el cuidado de esa información? ¿Y qué tan vulnerables son esos SharePoint, esos data centers? ¿Y qué tanta información confidencial puedo manejar ahí? Entonces, también a eso le puedo hacer un plan de continuidad del negocio. A esto le vamos a llamar un PCN, un plan de continuidad del negocio. Y las empresas ya tienen estos planes de continuidad, a veces informales, es decir, a veces los tienen en su idea, en su cabeza, no está, digamos, en gaseoso, no está plasmado en un documento electrónico o en un documento físico. Pero estos planes, pues, se resumen en que son un conjunto de procedimientos que son plenamente organizados, que comienzan con estas 4 R's, ¿no? Está la R de responder, la R de recuperar, la R de reanudar, está la R de restaurar. Entonces, digamos que cuando viene el primer golpe, lo que hacemos es responder. Y muchos de nuestros países hemos respondido ante este evento COVID, por poner un ejemplo. Pero si tenemos un incendio, ¿cómo respondemos a ese incendio, ¿no? Esa es, digamos, la R inicial. La recuperación es, bueno, nos caímos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo demoramos en levantarnos? Yo trato siempre de poner este ejemplo para entenderlo de manera práctica, lúdica, y para que también nuestros trabajadores entiendan, ¿no? Si alguien empuja a otro, una persona empuja a otra y esta persona cae, ¿cuánto tiempo va a quedarse en el suelo? Ese tiempo de recuperación es el tiempo que voy a estar ahí, echado, ¿no? Caído, digamos. Y reanudar es cuánto tiempo me demoro en levantarme. De repente voy rodilla por rodilla, paso por paso, o simplemente como un karateca brinco y ya estoy, digamos, erguido nuevamente. Esa es la R de reanudar. Y finalmente ya es comenzar a hacer mis operaciones a un nivel predefinido, es decir, las empresas hacen el trabajo de definir qué cosa va a arrancar primero, qué línea va a arrancar primero, qué personas van a venir a trabajar primero, qué software voy a levantar primero, qué personas son las que me van a contribuir a levantarme primero. Hoy ya Perú está entrando, o mañana está entrando en fase 3 y algo ya de la fase 4, ya estamos prácticamente levantando el aislamiento obligatorio. Va a haber restricciones para personas mayores y niños, obviamente, y personas con comorbilidad, pero ya estamos entrando, digamos, a la etapa de restauración. El nivel predefinido es un nivel que las empresas establecen y lo tienen comunicado. Estos temas son de mucha comunicación, entonces las empresas ya saben, o deberían en todo caso saber, qué vamos a aperturar primero. No es todo, no nos alcanza el flujo de caja, no tenemos todas las fuerzas. Recuérdense que venimos de un golpe, recuérdense que venimos de restaurar, venimos de recuperarnos y de reanudar. Entonces todavía podemos sentir estas pequeñas cicatrices económicas incluso que podrían quedar. También podrían ser personas. A veces cuando ocurren grandes crisis tenemos personal que fallece en el proceso de la emergencia y la contingencia. Tenemos personas que ya no van a volver a reanudar operaciones con nosotros, por ejemplo. Entonces hay todo un proceso, digamos, de restauración también. Hay un indicador que es el periodo máximo tolerable de interrupción. Es lo máximo que toleramos en nuestras empresas para volver a operar. Esta interrupción máxima de operación es el tiempo que nos tomará para que los efectos adversos que pudieran ocurrir como resultado de no proporcionar un producto o un servicio o realizar se convierte en aceptable. Ese tiempo, hoy día las empresas aquí en Perú, ya después de casi 70 días de estar en aislamiento, simplemente el periodo máximo tolerable de interrupción se cumplió. Ya no se podía tolerar más. Esto es un punto de equilibrio, esto es un análisis financiero muy fino que uno tiene que hacer acompañado de una prueba ácida o de un indicador de punto de maniobra, ¿no? Que es la plata que tenemos, esa caja que tenemos para sobrevivir un mes, pagando obviamente nuestros gastos operativos, nuestros variables, nuestros fijos, y con eso podríamos decir tranquilamente si podemos darnos 30 días, 40 días, 5 días, 2 días, para tener este periodo máximo tolerable de interrupción. Repito, esto no necesariamente está medido en las empresas, así que
una salida de esta sensibilización es que ustedes puedan estimar eso. Incluso les digo a veces a mis alumnos que en casa uno puede hacer ese ejercicio, es decir, la casa es una fábrica, en la casa preparamos alimentos, en las casas tenemos todo un sistema logístico, en la casa tenemos lavandería, en la casa tenemos almacenes. La casa es digamos, una pequeña industria manufacturera. Entonces, ahí también podríamos determinar cuál es nuestro punto máximo tolerable de interrupción. Es decir, ¿cuánto tiempo podría yo dejar de trabajar sin percibir ingresos? ¿Una semana, 15 días, un mes, 30 días? ¿Cómo me apalanco luego para tolerar este periodo máximo tolerable de interrupción? Entonces, aquí hay una tarea específica con este indicador. Luego tenemos algunos objetivos, ¿no? Y aquí siempre nos vamos a ir al mínimo, ¿no? En medicina eso se le llama el periodo de latencia, ¿no? Los microbiólogos, los biólogos utilizan mucho ese término. Dicen, el virus está atenuado, la bacteria está atenuada, el parásito está atenuado, está el periodo de latencia. No está muerto, pero lo tenemos muy, muy bien controlado, ¿no? Este nivel mínimo de servicios o productos que sea aceptable, es importante tenerlo clarito dentro de la operación. ¿Cuál es mi lote mínimo que yo debería arrancar para comenzar a operar? Si vendo zapatos, si vendo cuero, si vendo carteras, si fabrico ropa, si estoy en una planta de, no sé, en una envasadora, agua, gaseosas, o estas plantas de producción de alimentos, o estas plantas que procesan, por ejemplo, aguacates, que procesan uvas, vid, que procesan manzanas, que procesan naranjas para exportación, incluso. ¿Qué lotes mínimos yo puedo tener? Porque todo no va a volver a operar como estábamos antes. Digamos que esa versión de la que salimos después de una interrupción máxima permisible, pues no la vamos a tener, no vamos a volver rápidamente a esos efectos, sino más bien vamos a tratar de hacer un control específico por lotes mínimos, por procesos mínimos y por actividades mínimas. Por eso que esta norma tiene el concepto de resiliencia, ¿no? Es decir, esta posibilidad de funcionar como un resorte, ¿no? Las empresas arman planes de continuidad, pero las personas somos las resilientes, ¿no? Cuando hablábamos del tema de vulnerabilidad y hablábamos de la resiliencia y la fragilidad y los riesgos, decíamos, qué importante es que las personas podamos ser resilientes, ¿no? Entonces, vamos a tener que pasar a hacer esta tarea en nuestro plan de continuidad. Vamos de izquierda a derecha, entonces diríamos, hay que definir qué situaciones son críticas para nosotros, qué activos son críticos. De repente tenemos máquinas, líneas que no hemos terminado de pagar, que están en leasing, por ejemplo. ¿Qué procesos de trabajo son críticos? ¿Qué análisis de riesgo tenemos ahí? Y ahí entra 31.000. ¿Cómo asignamos responsabilidades? Aquí hay un rol muy grande. Obviamente ver a un líder de proceso frente a una crisis es importante para nosotros, porque eso se llama liderazgo visible, eso se llama liderazgo motivacional. Si yo veo a mi líder que está dando luces de querer ayudarnos, pues sale el efecto de resiliencia y comenzamos a trabajar a través, por ejemplo, de un comité de emergencia o de responsables de los planes, ¿no? En tercero está disparo la situación de alarma y situaciones o acciones de respuesta, ¿no? Ahí tengo muchos indicadores. Cada R de las que hemos visto por aquí, de responder, recuperar, reanudar y restaurar, cada R perfectamente puede tener un indicador. Y finalmente hago esos planes de mantenimiento porque tengo que probar. Nosotros, bueno, en países como Perú somos muy católicos y nosotros siempre decimos, Dios quiera que no nos ocurra. Pero cuando nos ocurre, a veces no estamos preparados. Entonces tenemos muy bien hechos los planes, pero no los hemos pasado a ensayos. Pasa esto entonces por un análisis de contexto. Tenemos que escribir prácticamente todo, procesos, funciones, los servicios, los productos claves, qué cosa dentro de la operación para nosotros es clave, qué cosa es el 80-20, ese 20% de servicios o de productos que nos da la oportunidad de generar el 80% de ingresos, por ejemplo, ¿no? Debemos tener una política de continuidad con unos objetivos claros, por ejemplo, de restaurar rápidamente, de recuperarnos rápidamente, ¿no? Hay un apetito del riesgo, ya lo veíamos en gestión de riesgo. ¿En qué momento yo disparo planes de control, ¿no? Están los riesgos de las partes interesadas también, porque desde afuera, por ejemplo, en el análisis de contexto, voy a tener problemas. Entonces, hay que tener claro cuál va a ser el evento de lo que podríamos ocurrir a nivel de parte. Entonces, ahí hay que tener en claro esa situación, ¿no? Vienen los requisitos legales. En cuanto a requisitos legales, hay que hacer una revisión específica de
qué marco legal tenemos en estas situaciones para cubrir. Por ejemplo, hay estados, el estado peruano, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, se habla mucho de los simulacros, ¿no? Entonces, hacen grandes simulacros a nivel nacional, por ejemplo, en terremotos, en sismos, en inundaciones, y hay requisitos legales, o sea, por ley estamos obligados a hacer 4, 5, 6 simulacros, por ejemplo, de sismos, de este tipo de situaciones, ¿no? Y hay que reportarlos incluso al Estado, hay que decirles cuánto demoramos en evacuar personas, por ejemplo. Ahí a veces tenemos personas que demoran, empresas que demoran más de 10 minutos en evacuar. El estándar mundial hoy día gira entre los 3 y 5 minutos. Eso es lo que nos debería, digamos, tomar en evacuar una planta, un edificio, pues, personal. Y obviamente esto va a tener un alcance también. El liderazgo en el plan de continuidad, ya lo decíamos, viene desde la alta gerencia y va bajando hacia los procesos. Hay que tener, digamos, todo el tema de políticas, recursos, dinero, inversión, de repente hay que tener sistemas de emergencia que pueden ser sonoros, pueden ser físicos, pueden ser instalaciones, por ejemplo, una red presurizada de agua para manejar un incendio, sistemas de alerta. Alguna vez llegué a México luego de un gran terremoto, hace 3 años, ¿no? Aproximadamente hace 3 años. Llegué justo al día siguiente para hacer una auditoría y ellos habían pasado un terremoto, el del 21 de septiembre, ¿no? Entonces, ahí se utiliza un gas tóxico, un gas altamente venenoso para los seres humanos, es un gas esterilizante, y lo que había pasado es que se habían fracturado algunas tuberías, ¿no? Entonces se produce una exposición del gas, pero la inversión en esta empresa es tan fuerte, es tan importante que hay sensores, digamos, digitales de muy alta precisión y especificidad para este tipo de gases que disparan alertas. También he visto, por ejemplo, situaciones en las que se pierden sistemas de cadena de frío, por ejemplo, en almacenamiento de vacunas, ¿no? Por efectos de un sismo, ¿no? Se corta, se sube 1 o 2 grados la temperatura y automáticamente dispara alertas a todos los celulares de los jefes, de los supervisores, para informar que están en una situación de riesgo que puede impactar en la continuidad del negocio. Entonces, eso cuesta, esos sistemas, digamos, también requieren de inversión. Hay que gestionar todo el tema de resultados, hay que convocar personas y obviamente hay que darle roles a los directivos. En mi experiencia, incluso he visto CEOs, jefes de muy alto nivel en las empresas que son jefes de brigada, que son personas que participan en las respuestas ante emergencia. Esto implica entonces ahora sí tener ya una planificación muy estricta de lo que vamos a hacer con respecto a nuestro PCN, nuestro plan de continuidad. Vamos a pasar por la identificación de izquierda a derecha, vamos a pasar por la identificación de procesos, luego definimos esos procesos críticos, luego comenzamos a bajar a identificación de infraestructura, vemos estos análisis de vulnerabilidad. Dijimos ya que la vulnerabilidad tiene 3 componentes: la gestión de los riesgos, está la resiliencia y está la fragilidad. Esos son los 3 elementos que rápidamente tenemos que nosotros tener sobre la mesa y hacer el cálculo, ¿no? Y con eso ver esos impactos en las áreas críticas del negocio, y siempre va a haber un análisis de costos para yo luego pasar a estos tiempos, estos TRO y estos PRO, que son estos tiempos que yo puedo estar, recuerden, caído, y el tiempo que me demoro en reponerme, ¿no? Entonces, ahí hay que tener claro que esta estrategia de plan de continuidad tiene estas etapas claramente definidas. Los ejes claves para una continuidad efectiva, entonces, pasan por lo que se llama la gobernanza o el gobierno corporativo, que ciertamente está vinculado a las normas de compliance, a las normas de cumplimiento. Como también hemos comentado, la gran mayoría de nuestras empresas en nuestros países son de orden familiar, son familiares, tienen características familiares. Entonces, es a veces difícil que dentro de la familia tengamos un buen gobierno corporativo, un plan de sucesión, quién va a suceder a quién, hasta qué línea generacional pueden estar dentro de las empresas, por ejemplo. Entonces, pasa también por hacer esa evaluación interna para identificar dónde podríamos tener estas situaciones de gobierno corporativo que deberíamos ir afinando, ¿no? Entonces, vayamos de izquierda a derecha, tendríamos que configurar esto en el más alto nivel, incluso a esto se le llama órgano de gobierno, ¿no? Ya no es solo la alta gerencia, sino tenemos que escalar estos planes de continuidad, digamos, a una
a un mayor estamento o dentro de la empresa. Ese podría ser perfectamente nuestro directorio, ¿no? Hay que hacer un comité y luego pasamos a este control de riesgos, ¿no? Por eso que esta figura de directorio, un comité TI, por ejemplo, y un comité de auditoría y riesgo podría llamarse tranquilamente nuestro comité gigante de manejo de riesgo y de crisis, ¿no? Y queda dentro del marco de las normas tipo compliance, que son todas de cumplimiento, ¿no? Esto nos va a obligar a tener una gestión de riesgo a nivel de seguridad de la información, de unos riesgos operacionales y ya los de continuidad del negocio. Ese sería como el organigrama clave de la continuidad del negocio, ¿no? Luego ya viene toda la pirámide de la estructura organizacional y funcional. Entonces, tenemos unos planes de continuidad, pueden ser incluso varios planes de continuidad y varios dueños de proceso detrás de esos planes, ¿no? Viene esta recuperación ante desastre y el manejo de la crisis, que sería nuestro gran pilar en la punta de esta pirámide, y luego vamos bajando. Como las emergencias se presentan y puedo tener una planeación, no necesariamente es una persona la que sabe o la que conoce o la que se maneja en todas las emergencias. Puedo tener especialistas, por ejemplo, en sistemas contra incendio, y pueden ser especialistas en normas como NFPA, por ejemplo. Puedo tener problemas de exposición a sustancias químicas, por ejemplo, y hay especialistas en el Orange Book, por ejemplo, de la ONU, ¿no? Específicamente para el manejo de esas situaciones. Puedo tener especialistas que pasan mucho por las costas en el mar Pacífico, ¿no? Puedo tener oceanográficos, por ejemplo, ¿no? O hidrogeológicos, por ejemplo. Vulcanólogos, por ejemplo. Entonces, estos comités de emergencia también pueden tener sus propios expertos, pueden tener sus propios profesionales que les sirvan de ayuda para que ustedes puedan gestionar eso, ¿no? Luego viene en este despliegue de pirámide algo interesante, porque este comité de manejo de crisis, estos CMC, comités de manejo de crisis, siempre van a tener un brazo que le da la cara al mundo, y este usualmente se le conoce como el vocero, ¿no? Y este vocero es clave porque se sabe manejar en estas situaciones, ¿no? No necesariamente el dueño del negocio es un buen vocero, ¿no? No necesariamente la gente de recursos humanos son buenos voceros, incluso hay empresas que contratan especialistas en estos temas, ¿no? Empresas que solo se dedican a manejar estas situaciones de crisis, o community managers, o son especialistas en el manejo de redes o de telecomunicaciones, ¿no? Y hacia abajo ya nos quedan pequeños subcomités, digámoslos, o pongámoslos en ese contexto, ¿no? El comité de recuperación, por ejemplo, en la parte administrativa, un comité que apoya a personas, ¿no? Que muchos hoy día están abriendo estos red line, estas redes telefónicas, pero más por el lado de la psicología, para apoyar a las personas en estas crisis, por ejemplo, ¿no? El comité de recuperación de TI, tecnología y la comunicación, que es clave para que no se pierda o no se malentienda información. Esta es la planificación. Comenzamos con una clasificación de los peligros y tenemos dos grandes rubros. Ustedes lo pueden estar viendo quizás en color medio rosado y en el azul, ¿no? Tenemos los peligros generados por los fenómenos de origen natural y se separan en tres, donde están los fenómenos internos, peligros generados por nuestras plantas, derrames de ácidos, por ejemplo, ¿no? Incendios, por ejemplo, fuga de gases, por ejemplo, ¿no? Tenemos los generados por los fenómenos externos, donde podría estar perfectamente unas inundaciones, por ejemplo, volcanes, erupciones volcánicas, ¿no? Peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos también, ¿no? Los tsunamis, por ejemplo, podrían estar de ese lado. Peligros inducidos ya en la parte azul por acción humana, y ahí nos quedarían los físicos, ¿no es cierto?, que podrían ser estos eventos incluso mecánicos, ¿no? Estallidos, explosiones, en fin. Tenemos estos químicos, derrames, vertimientos, digamos, a cuerpos de agua, y los peligros biológicos, por ejemplo, como el SARS-CoV-2. Este sería el plan de continuidad. Incluso les vinculé normas al costado para que ustedes puedan ver que hay normas de gestión que también podrían contribuir. Tengo los del cliente. El cliente se puede ver, digamos, en problemas porque no le estoy entregando de manera efectiva un suministro, un medicamento, por ejemplo, oxígeno, por ejemplo, ¿no? Sueros, no sé. Y ahí podría estar perfectamente ISO 9001, que nos ayuda a manejar estas contingencias que en el capítulo 8.2 podremos encontrar. En ambiental también puedo tener, ¿no? Fugas, derrames, contaminaciones. El tiempo que se quede esa contaminación es la magnitud del evento, ¿no? Y luego puedo tener ya en seguridad y salud, ISO 45000, y abajo puedo tener requisitos contractuales que también debería cumplir, incluyendo, por ejemplo, actividades, digamos, legales. Estos son los objetivos y hay que visualizar
con qué contamos para hacer un plan, qué producto, a qué proceso le vamos a hacer, qué personas, y clave aquí son los tiempos para poder hacer ensayos. Aquí tenemos todo el tema de competencias, esto es un MOF, esto es un ejemplo de un manual de funciones para tener claro qué función voy a hacer, quién la va a hacer y qué resultado espero. Entonces, por ejemplo, mi comité de seguridad tendrá sus responsables y ellos me harán la gestión de riesgo. Y ellos me participarán en el plan de continuidad en el nivel de identificación, por ejemplo, ¿no? Y así voy a ir bajando por cada uno de ellos. La alta gerencia tendrá el suyo, mantenimiento tendrá el suyo, algún rol. Y en la planificación y control operativa de la gestión de continuidad del negocio, si ustedes se dan cuenta en esta suerte de gráficos voy a tener riesgos, voy a tener algunos incidentes que va a impactar en la operatividad, que se puede caer la operación, en la imagen incluso, ¿no? Sale en la noticia y a veces no sabemos cómo manejarnos frente a estas contingencias y puede haber definitivamente un problema en los costos. Esta es la planificación y control que funciona como un engranaje perfecto. Voy a tener del lado izquierdo a derecho la estrategia de prevención, hago un cálculo de probabilidad, ahí veo mis capacidades, veo mi historia, las empresas que han tenido siniestros graves, por ejemplo, que han sufrido incendios, saben perfectamente cómo comportarse. La idea es que no se vuelva a repetir el evento o en otro lado de la empresa no se vuelva a repetir. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las multinacionales, ¿no? Una multinacional tiene un evento catastrófico o que le para la operación no sé, en Hamburgo, y terminan haciendo planes de continuidad, por ejemplo, en Bolivia, y es porque quieren replicar esa parte de prevención a partir de una gestión de riesgo. Hay toda una estrategia de control contra los impactos y contra la probabilidad, por supuesto, y hay todo un sistema de continuidad y hay aspectos operacionales, es decir, entran personas, entran las instalaciones y entra todo el tema tecnológico. El informático camina con nosotros, ¿no? Y viene ya luego la estrategia de recuperación, que es el tiempo de recuperación, este RTO en el que yo me podría ya comenzar a levantar con mis procedimientos, ¿no? Este es un formulario para hacer gestión de riesgo, ya lo habíamos visto en el ejemplo de ISO 31000 también. Con este tipo de formularios yo puedo hacer una gestión de riesgo efectiva para saber dónde están estas crisis, incluyendo posibles situaciones de cambio. Es decir, en resumidas cuentas, para COVID hemos debido haber levantado este análisis y saber exactamente qué contexto externo tenemos, qué interno tenemos y con qué estamos saliendo a trabajar, con qué vamos a comenzar a trabajar. Hoy día, en un análisis que hicimos muy básico para un par de empresas, digamos, de medianas y grandes, identificamos que estamos entrando a operar en color ámbar. No estamos en rojo, pero estamos entrando a operar en color ámbar. Quiere decir que hay algunas restricciones, por ejemplo, a nivel del control del gasto, a nivel de aforos, no podemos meter todas las personas dentro de las empresas. Justo hoy día termina una auditoría que tiene aproximadamente 6.000 trabajadores, ¿no? Ellos están entre ámbar y entre rojo, ¿no? Hacen servicios de alta complejidad, entonces están en todo el país. Entonces tenemos regiones que todavía van a quedar en cuarentena obligatoria. Entonces les va a costar mucho trabajar contra los impactos. De hecho, un dato importante que sacó OSHA, que es la organización relacionada con salud ocupacional en Estados Unidos, determinaron que va a ser muy difícil eliminar SARS-CoV-2, o sea, el peligro virus va a ser muy difícil de eliminarlo y solo vamos a tener que trabajar en otros mecanismos de control, quizás haciendo algo de ingeniería, barreras, o trabajando en el hombre, o incluso en algún medio, ¿no? Y finalmente ya salen todos estos planes de control. Esto no es fácil. En una conferencia hace como 2 meses me decían si estamos a tiempo de levantar un plan de continuidad, y la respuesta es sí. Quizás ya nos golpeó, ya no vamos a hacer la primera R, pero sí la de restaurar y reanudar, todavía estamos a tiempo de hacerlo. El análisis del impacto, entonces, usualmente va a ir por estos niveles, ¿no? Vamos a ir por el crítico, por el vital, por los sensitivos que podrían estar fallando por ahí y los no críticos. La idea es movernos siempre entre el verde y entre el amarillo. Ese es el proceso. Hay que asignarlo, tiene un paquete de entradas de gestión de riesgo y tiene unas salidas esperadas. Y por supuesto, como ya hemos visto, podemos tener nuestros indicadores de restauración, de reanudación, de recuperación. Podríamos perfectamente hacer este ejercicio. Este proceso va a tener sus entradas en amarillo, que puede ser una identificación de riesgos, una evaluación de la competencia, una evaluación del mercado, una evaluación de orden legal. Hay que hacer toda una determinación de nuestras causas y hacer, digamos, nuestros planes de continuidad para que las salidas sean puras acciones preventivas y los famosos simulacros.
A eso le llamamos respuesta ante una situación de emergencia. Hay que definir límites, por ejemplo, evacuamos máximo en 3 minutos. Evaluar qué pudo haber ocurrido y enfocarnos específicamente en lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a simular un incendio de grandes magnitudes, ¿no? O un sismo, un terremoto, ¿no? Aquí se estila mucho hacer simulacros por encima de 8 grados, ¿no? Todo el tema de comunicación y para ver si funcionamos bien o no funcionamos de manera administrativa, si vienen los que tenían que venir desde casa, por ejemplo, la empresa, o de orden operativo, ¿no? Si funcionaron, por ejemplo, las sirenas, si funcionaron, por ejemplo, los megáfonos, si funcionaron los sensores de movimiento y todo lo demás, ¿no? Y sale nuestro plan de continuidad del negocio completo, ya sale, digamos, este plan que nos va a ayudar, digamos, a hacer toda esta gestión desde los procedimientos, cada uno con sus protocolos, todo el tema especificado por lotes, por servicio, enfocarnos claramente en el peor de los casos, ser muy ácido, ¿no? Desarrollar una hipótesis de qué pasaría si nos viene, por ejemplo, una erupción volcánica, una inundación, y ser obviamente efectivos en minimizar esos riesgos. Ensayamos, hacemos permanentemente pruebas y con esas pruebas nos demostramos si estamos respondiendo ante esos procedimientos o lamentablemente no estamos atendiendo a lo que marcan los procedimientos. Evaluamos el desempeño a través de indicadores y definimos si lo estamos haciendo bien o no. Si nuestros indicadores no nos están dando luces de que estamos haciendo bien lo que está planificado en un papel, pues simplemente hacemos acciones de mejoramiento y se cumple el PHBA. Es posible que tengamos que invertir en sistemas contra incendio, es posible que tengamos que invertir en tecnología, es posible que tengamos que reentrenar personas, y a partir de todo esto, pues, hemos aprendido, creo, varias lecciones de mejoramiento también, ¿no? Este es el caso de éxito que les comentaba. Este es una central de depósito de valores, más en el terreno financiero. Esto está extraído de su página web. Ellos tuvieron un evento catastrófico que fue el terremoto del año 2010, de 8.6 grados aproximadamente, ¿no?, en la escala de Richter. Ellos tenían estos objetivos: disponer de disponibilidad para procesos críticos, tener esa garantía de poder entregar procesos críticos, abrir todo un paquete de responsabilidades y roles y recuperar los servicios críticos, obviamente enfocados en cuidar personas, que eso ya es por la resiliencia. Tenían unos principios y hicieron una simulación y después del evento estaban preparados. Ocurre el terremoto, acá está la línea de tiempo, que es como se presenta, y finalmente determinan que hubieron grandes oportunidades de mejora. A nivel de personas, reentrenar, por ejemplo, información de los contactos, les falló la comunicación telefónica, por ejemplo, con Central de Bomberos, con los organismos de defensa civil, en fin. El plan de comunicación no estuvo, digamos, cuando se producen estas grandes fallas, se cae la tecnología 3G, 4G, 5G, entonces comenzaron a adquirir equipos de telefonía alternativa, ¿no?, de frecuencia, digamos, independiente, frecuencia de radio, ¿no? Y comenzaron a determinar dónde habían dependencias. Entonces descubrieron que dependían mucho de las empresas que daban servicios de energía. Entonces vamos a comprar un grupo electrógeno, por ejemplo, ¿no? Y lo más interesante fue esto, que ellos tenían todo en la fase 1, antes de la recuperación, tenían todo, digamos, en mismo Chile, ¿no?, en la misma ciudad. Y luego tenían un SharePoint cerca a Chile, en Concepción, pero como tembló, digamos, gran parte de esta geografía, descubrieron que perdían información. Entonces, un gran plan de acción fue comenzar a tener estos SharePoint, estos data centers, fuera del país, ya en un sistema de nubes, pagado y obviamente financiado. Entonces, miren qué importante es poder hacer toda esta gestión desde los planes de continuidad y la simulación. Hay muchas normas relacionadas. Está la de resiliencia, que es 22, 13 y 16. Está la de continuidad, la que hemos visto hoy día, 22, 301. Las de calidad, las de medio ambiente, las de seguridad. La de compliance, que es la gestión de cumplimiento, que es 19.600. Seguridad en la cadena de suministro, por ejemplo, puede estar con ISO 28000. En fin, hay una batería de normas que a ustedes les puede ayudar en empresas pequeñas, grandes, medianas, a hacer esta continuidad. Una reflexión o varias reflexiones finales serían que de 100 empresas que afrontan estos desastres sin contar con un plan de continuidad, 43% nunca reabre su negocio. 51% cierra al menos por 2 años y solo el 6% sobrevive a largo plazo. Estos son datos mundiales, no son datos solo de Perú. La resiliencia entonces viene a ser esta capacidad que tenemos las personas para resistir y recuperarnos ante estos desafíos
que amenazan nuestra estabilidad. Y las personas se recuperan mejor cuando podemos participar de estos planes de recuperación. Por mi parte, nuevamente agradecerles a Ana, a Mónica por la invitación. Este es el tiempo que me dieron para hacer esta ponencia. Les deseo lo mejor, que en sus fases de recuperación pues le vaya muy bien y todavía estamos a tiempo de abrir estos planes de continuidad. Muchas gracias. Yo quedo atento a cualquier pregunta, por favor. Estimados, contamos con 5 minutos para completar la evaluación de este webinar. En la casilla del chat se ha habilitado el enlace para que puedan completar el formulario. Gracias. Agradecemos a todos por su retroalimentación. Ya que de esta forma nosotros podemos incluir tanto sus solicitudes como observaciones en nuestros próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, mi compañera del equipo está dando lectura a las preguntas que se nos han enviado bajo la metodología de pregunta para su posterior respuesta. Gracias. Uno de los participantes desea conocer si esta normativa es aplicable a empresas que no tienen implementados otros sistemas ISO y si es posible certificarse. Sí, en efecto, las normas, si bien es cierto al día de hoy, por un acuerdo y una norma, digamos, de convención, tienen una misma estructura, se llama estructura de alto nivel, ¿no? Pero digamos que entre ellas también operan de manera independiente. Y ciertamente muchas empresas donde la vulnerabilidad es mayor, es más alta, por ejemplo en petroleras o minero-metalúrgicas, empresas que, digamos, están con gas propano, este tipo de negocios, arman planes de continuidad sin necesidad de tener otros sistemas. Recordemos que los sistemas de gestión son herramientas administrativas, son herramientas de aseguramiento. Y muchas de ellas son buenas prácticas dentro de la industria. En este orden, podemos tener un plan de continuidad estructurado con ISO 22301, que puede ser atractivo, por ejemplo, para el financiamiento de un banco, para el financiamiento de una máquina, para lograr un joint venture, por ejemplo, con una empresa en el extranjero, o para cerrar un negocio. Y muchos de ellos te lo piden, te dicen, mándame tu plan de continuidad para saber cómo me garantizas que podría seguir entregando. Entonces ahí podemos utilizar este referencial. Y no necesariamente deberíamos pensar en tener todo un sistema certificado de varias normas para llegar a esta. No. La invitación queda, obviamente, adquirirla, mirarla, estudiarla, revisarla y comenzar a ver si la podemos aplicar. Incluso la pueden aplicar y ya luego que cumple requisitos pedir ya una certificación de tercera parte. Entonces no es necesario, digamos, no es obligatorio tener otro esquema ISO implementado. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta dice así. ¿Con qué frecuencia deben evaluarse los riesgos para la continuidad del negocio? Ya sea que se haya logrado o no la certificación 22301. Correcto. El año pasado se hizo una publicación en Harvard Business School, que es la escuela de negocios de Harvard, ¿no? Hacen mucha publicación bibliográfica, y hicieron una anotación muy interesante dentro de una de sus bibliografías que hablaba del ciclo de vida, pero de las empresas, ¿no? Entonces ellos, dentro de toda la publicación, hicieron un comentario con respecto a que un negocio debería tener un direccionamiento estratégico pensado en un tiempo no menor de 3 años y no mayor de 5 años. Tomemos ese dato como una referencia. Si yo abro un direccionamiento estratégico, o un plan estratégico, no debería cortar a los 3 años. En Perú escogemos presidente, digamos, hacemos votaciones generales cada 5 años. Entonces ahí tengo un evento de cambio importante que podría revisar. Entonces, si yo tomo eso como una referencia, yo diría, ok, para 3 años, ¿con qué plan de continuidad voy a salir? Y para 5 años, ¿con qué plan de continuidad voy a salir? Ahora, sabemos que lo único constante es el cambio. Quiere decir que cuando yo haga algún cambio dentro de la operación, también hay posibilidad de tener otros riesgos. Si hago ese cálculo, el número que sale es que yo año a año tendría que estar revisando esas matrices de riesgos.
año a año. Es decir, tendría que tener todo un plancito de gestión, de revisión de estos peligros, de estos riesgos. La recomendación técnica es que nunca se pasen de 3 años, pero hagan revisiones año a año, para que ustedes tengan claridad de qué riesgos están afrontando y qué situaciones es la que van a hacerle un plan de continuidad. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles serían sus recomendaciones para que una mediana empresa implemente un plan de continuidad del negocio? Ok, gracias. Cuando hablamos de medianas o pequeñas empresas, siempre vamos a hablar finalmente del monto facturado en un año, ¿no? Eso es más o menos, digamos, lo que uno busca, ¿no? Podemos ir también por el número de personas y pensar o calcular, digamos, cuándo somos medianos y cuándo grandes. Digamos que ahí nos queda un primer análisis, ver si realmente somos medianos o si ya estamos siendo más grandes, ¿no? Pero ahí hay un primer análisis. Lo segundo es que si definimos que somos una empresa mediana, mi recomendación es siempre vayan a la cadena de valor. Siempre vayan a la cadena de valor. Ya sabemos que la cadena de valor son estos procesos claves que hacen el negocio. Si tengo compra de materia prima, tengo la gestión comercial, tengo la generación de orden de producción, tengo la producción y la entrega, pues ahí está mi cadena de valor. Si soy un colegio, entonces tengo la matrícula como cadena de valor, la prestación docente como cadena de valor, la entrega de notas como cadena de valor. Entonces, cuando identifico cadena de valor, es ahí donde tengo que poner todos mis esfuerzos para hacer continuidad. Ahí tengo que poner mis esfuerzos. A las empresas medianas, por un tema de flujo de caja, les conviene primero mirar la cadena de valor. Y como tercera respuesta sería, ¿qué le da soporte a esa cadena de valor? Hoy, datos mundiales nos muestran que es TICs, ¿no? Tecnología de la información. Son esos procesos que dan soporte a toda la operación en las que yo tengo que ser robusto. Entonces, mi respuesta se resumiría en esta. Tengo que hacer una correcta identificación de cadena de valor y trabajar los planes de continuidad en mi cadena de valor. Y luego ir a mirar TICs para ver cómo le doy soporte, si tengo un software o un ERP. Esta inversión siempre va a redituar en poder seguir entregando productos y servicios. Creo que el mensaje de esta sensibilización es ese. Debemos estar mirando siempre la entrega de productos y servicios. Como vamos a entrar a operar y no tenemos claro, o sea, tenemos claro que hay una crisis, pero lo que no tenemos claro es con cuánta caja yo voy a salir a operar. Entonces tengo que poner mis esfuerzos en la cadena de valor. Si tengo un abanico de 10 productos, no voy a salir con los 10, tengo que salir con 2 o 3 o 4. Y eso es mirar la cadena de valor, ¿sí? Miro TICs y con eso comienzo a hacer pequeñas inversiones y a cuidar el negocio. Entonces mi recomendación para las medianas empresas es eso. Háganle planes de continuidad a la cadena de valor mirando productos y servicios claves y pónganle mucho esfuerzo, incluso recursos a TICs. Gracias. Gracias por su respuesta. A continuación daré lectura a la última pregunta. Dice así, ¿nos podría brindar un ejemplo donde se pueda aplicar las 4 Rs en una organización de servicios? Sí, claro, perfecto. Voy a remitirme, si me permiten, a la presentación para ir, de pronto hay estudiantes que han entrado después de que hablamos de las Rs. Y aquí están las Rs, ¿no? Vámonos a servicios. Hoy día hemos trabajado, en estos 2 o 3 meses hicimos un trabajo específico con unos colegas con respecto a hoteles, ¿no? Hoteles y restaurantes. Servicios. El ejemplo es este. Dice, ¿cómo voy a responder? Ok, vino el golpe, cerramos las operaciones en restaurantes. No hay restaurantes porque obviamente hay aglomeración. Ahí tengo un tiempo de respuesta. ¿En cuánto tiempo yo pude cerrar? ¿En cuánto tiempo pude descongelar todo lo que tenía como perecible? ¿En cuánto tiempo yo pude, digamos, cerrar la operación, hacer o revisar los contratos que tenía con mi arrendatario, por ejemplo, de local? Ahí está la R de responder, ¿sí? Entonces, mucha industria de restaurantes aquí comenzó a hacer ofertas, regaló comida, hizo donaciones porque tenían almacenes llenos, por ejemplo, de consumibles o de perecibles. Ahí está la primera R. La segunda R de recuperación. Acuérdense que recuperación es el tiempo que puedo estar en el piso, ¿no? Rápidamente, puntos de equilibrio. Es decir, tengo que pagar todavía un alquiler, tengo que pagar algo de luz, algo de agua, algo de gas. Tengo facturas pendientes. Ahí están mis indicadores de recuperación. ¿Cuánto tiempo me va a soportar el negocio para hacer esta recuperación? En esta figura, por ejemplo, de un restaurante.
En Estados Unidos, en Nueva York, en uno de los distritos norte de Nueva York, un restaurante hizo esta R de recuperación. El tiempo que le iba a durar todos los perecibles, digamos que era 15 días. Y lo que hicieron fue hacer contratos con los hospitales cercanos o las clínicas cercanas para entregarles alimentos a los médicos, al personal sanitario, a las enfermeras, a los químicos, a los biólogos que estaban trabajando. Ahí está la R de recuperación, el tiempo que yo puedo soportar mirando el flujo de caja. Luego viene reanudar. Ya sabemos que reanudar es ese tiempo en que me demoro en levantar. Aquí entra, digamos, la parte externa, es decir, necesito tener una palanca económica. Ahí entran los gobiernos, ¿no? Aquí el programa se llama Reactiva Perú, ¿no? Pero muchos gobiernos están dando este financiamiento externo, incluso ONUDI también está en estos temas de Naciones Unidas, Desarrollo Industrial, para ver cómo voy a hacer ese financiamiento o ese cofinanciamiento para reanudar, para que ese tiempo en el que yo ya entre en la fase 3 o 4 pueda tener otra vez la capacidad de comprar, digamos, materias primas, la capacidad de poder pagar alquileres, la capacidad de poder, digamos, tener suministro de gas propano, gas natural, el que fuere. Y ahí aparece la R de reanudar. Y finalmente restaurar, es decir, ya abrí y ahora ¿cómo hago para que el negocio comience a funcionar a lo mínimo establecido? En el ejemplo de los restaurantes, si tenía digamos, una carta con 50 platos entre postres, entre platos de fondo, no voy a salir con los 50. Me obliga a restaurar, digamos, a la mínima expresión. Entonces, digo, ok, voy a salir solo con 10 platos o con los más vendidos, el top 10 de los más vendidos. Y con eso hago la etapa de restauración, porque en restaurar, acuérdense que ya estoy entregando productos o servicios. Entonces, en estas primeras fases ya tengo el apalancamiento financiero, reduzco mi operación a lo mínimo, comienzo a reducir incluso, lamentablemente, muchas empresas, entre reanudar y restaurar, deciden, digamos, sacar personas. Hoy día muchos negocios se han reinventado, entonces hay mucho, por ejemplo, personal de atención, mozos que están haciendo el delivery, por ejemplo, ¿no? O personal que era, digamos, de cocina, y había muchos ayudantes en cocina, ya no están tanto ayudando en cocina, sino están haciendo despacho, por ejemplo, en front desk o en mostrador. Entonces, miren que en servicio, esto también perfectamente aplica, más en el contexto que estamos viviendo. Puede ser una universidad, puede ser un servicio bancario, por ejemplo, ¿no? El gran problema o la gran crisis que nos ha generado esta pandemia también nos permite poner este tipo de ejemplos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Peirano por esta intervención y por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, el cual ha impartido el contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que estaremos realizando el día miércoles 1 de julio a las 9 de la mañana, el cual será impartido por la especialista Carmen Pajés, representante del BID, con el tema del confinamiento a la reapertura, consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco del COVID-19. Los esperamos en los próximos webinars que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19, en lo cual estamos dando por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buenos días. Gracias a todos. Hasta luego. Éxitos.